Una 20, bueno, habíamos concluido, como le estaba diciendo, con el caudal de cálculo. Ahora vamos a proceder a la columna 21, donde lo que vamos a calcular en la columna 21 es la pendiente del terreno. Ya que no entre nadie más, por favor. Y para entrar se pide permiso si entraste con la puerta cerrada. Ah, ya. Bien. Entonces, vamos a calcular en la columna 21 la pendiente del terreno. Para calcular la pendiente del terreno es muy fácil, vamos a aplicar esta fórmula en esta columna, donde dice que la pendiente del terreno es la cota del terreno de la cámara ubicada aguas arriba, menos la cota del terreno de la cámara ubicada aguas abajo del tramo, dividido la longitud del tramo. Aquí lo multiplicamos por 1000, ¿por qué? Señores, es una planilla de 40 columnas. Entonces, imagínense, en Santa Cruz la topografía es muy llana y eso nos va a dar un 0,0003, por ejemplo. Entonces lo dividimos entre por 1000 para que nos dé, por decir, 0,3 o 0,30 y pico. Y entonces poder disminuir el tamaño de las columnas, porque si no se nos va a hacer una sábana muy grande. ¿Está bien? Entonces, por eso es que lo ponemos en por 1000, lo expresamos en por 1000 porque lo multiplicamos por 1000, para que no nos dé un valor muy grande y la columna se nos convierta muy ancha. Es esa la única razón. Usted, si quiere, no lo puede poner por 1000, pero le va a dar una columna grandísima, un 0,000 algo, y entonces eso va a ampliar la columna de la cota del terreno. Lo que se hace es que precisamente en el caso de las cotas se multiplican por 1000. Cuando se vaya a llevar a utilizar, en este caso el terreno no, pero cuando veamos la longitud del tubo, se tiene que llevar a fracción, dividirlo por 1000 si lo multiplicamos. ¿Está bien? Entonces, aquí lo que vamos a tener, ¿qué cosa es? La pendiente del terreno. Y esa cota, la cota de la cámara, yo se las había dado en el ejemplito, ¿no? A ver, ¿dónde está aquí, ven? Yo les había dado la cota en cada cámara. Esa cota nosotros la sacamos de los perfiles longitudinales. Si vamos a poner, por ejemplo, una cámara a los 60 metros, entramos en el perfil por 60, el eje Y, pues perdón, X, y leemos la cota que le corresponde en el eje Y del perfil. ¿Está bien? Ese es un valor que sale de justamente de los perfiles del terreno. Bueno, una vez que ya calculamos la pendiente del terreno en todas las columnas, para todos los tramos, entonces vamos a la columna 22. En la columna 22, lo que nosotros vamos a obtener ahí es el valor del diámetro. Para no estar fangueando ni nada de eso, lo que podemos hacer es poner en este caso, en esta primera iteración, lo que podemos poner es siempre el valor el valor del diámetro del tubo mínimo que nos permite. ¿Cuál es el diámetro mínimo que nos permite en una red de alcantarillado sanitario? Según el método simplificado, 6 pulgadas. Le ponemos por punta todo 150. Ya después, si no cumple la fuerza atractiva, etcétera, lo que sea, o la relación Y sobre D, lo que tenemos que hacer nada más que es aumentar el valor de diámetro. Ahora, aquí hay una cosa que es importante. En esta columna, es importante aclarar que cuando no se cumple, o con la relación Y sobre D, cuando no se cumple con la fuerza atractiva, o cuando no se cumple con la velocidad, como nosotros estamos partiendo de suponer el valor de diámetro mínimo, que es 150, en caso de que tengamos que variar, porque solo de las 40 columnas vamos a ver que hay 2 columnas que son las únicas que nosotros cambiamos, y están una al lado del otro, el diámetro o la pendiente del tubo. El resto son intocables, sales del cálculo.
solo variamos de las 40, y escuchen esto, solo se pueden variar de las 40 columnas esas dos. En el caso del diámetro que estamos viendo, le vamos a poner a todas en un inicio del cálculo el diámetro mínimo que podemos colocar, 150. Si tuviéramos que variar diámetro para hacer cumplir la relación Y sobre D o la velocidad o la fuerza atractiva, nosotros lo único que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Aumentar. No podemos disminuir más, porque estamos en el valor mínimo, lo que tenemos que hacer es aumentar el valor del diámetro. ¿Está claro? Entonces, muchas veces, para nosotros lograr el cumplimiento de esto, nosotros solo podemos variar o el diámetro del tubo o la pendiente del tubo. Ahora, como el cálculo se inicia con el diámetro mínimo recomendado, lo que hay que hacer es, en caso de variar el diámetro, es aumentar el valor del diámetro. No podemos poner menor de 150. Ahora bien, es importante aclarar que muchas veces, variando solo el diámetro o variando solo la pendiente, no logramos el resultado que queremos. Y entonces, en esos casos, tenemos que ir variando alternadamente diámetro y pendiente, diámetro y pendiente, hasta lograr el cumplimiento de los requisitos de la norma. Por ejemplo, vamos a suponer que cuando nosotros calculamos para el diámetro inicial de 150 milímetros, no nos cumple la fuerza atractiva. La velocidad, no nos cumple la velocidad. Si no nos cumple la velocidad, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Para que cumpla la velocidad, hay que disminuir el área para aumentar la velocidad. Pero para disminuir el área tengo que disminuir el diámetro. ¿Puedo en este caso disminuir el diámetro? No. ¿Cuál es la única alternativa que me queda? Aumentar la pendiente, para aumentar la velocidad. ¿Me entienden? O sea que cualquier variación o cambio que usted quiera hacer, o modificación, señores, ustedes tienen que analizar qué es lo que conviene. Si tengo 150 milímetros y un caudal pequeñito, el área mojada me va a dar pequeño, mi velocidad no cumple, y yo quiero obligar a que mi velocidad cumpla, lo que tendría que hacer es disminuir área para aumentar la velocidad. Pero como no puedo disminuir el diámetro, entonces esa opción no la puedo analizar. Solo me queda nada más variar la pendiente, aumentar pendiente para acelerar el flujo y aumentar la velocidad. ¿Entienden? No se justifica, nunca se va a justificar cuando uno revisa un proyecto. Se los digo, por ejemplo, en el caso de Warner, cuántas veces le miré yo la planilla del proyecto porque no cumplía con la fuerza atractiva, o no cumplía con la relación Y sobre D, o no cumplía con las velocidades. ¿Cuántas veces se lo miré? ¿Por qué? Porque no es difícil. En aquellos tramos en donde no cumple, usted dice, bueno, si yo disminuyo, vamos a suponer, llegó un momento en que aumentó el caudal y Y sobre D ya para 150 milímetros, para 6 pulgadas, ya Y sobre D me pasó de 0,75. ¿Cómo yo puedo bajar ese valor de Y sobre D? Aumentando el diámetro. Entonces quiere decir que ya me está pidiendo que pase de 6 a 8 pulgadas. ¿Me copian lo que les quiero decir? Entonces no es nada ni complicado, ni muy rebuscado, ni muy científico el poder darle solución a un incumplimiento de lo que establece la norma. Si solo usted puede variar con dos columnas, variando diámetro o variando pendiente. En el caso del diámetro estamos viendo que partimos del diámetro mínimo. En caso que tenga que variar, lo que tengo que hacer, aumentar, no puedo disminuir. Y cuando veamos ahora el cálculo de la pendiente en la próxima columna, nos vamos a dar cuenta que partimos de la pendiente mínima. Si tengo que variar la pendiente, ¿qué es lo único que me queda? Aumentar la pendiente. Entonces no hay ciencia. No hay por qué entregar una planilla que no cumpla en todos sus tramos con los requisitos de la norma,
porque la solución no es difícil. ¿Está bien? Bueno. Entonces, en la columna 23, nosotros lo que vamos a calcular es la pendiente del tubo, que se obtiene según la fórmula que recomienda según Mercalan-Eddy, no es la fórmula. A ver, dentro de su bibliografía hay un texto que ya yo les he hablado que se llama el Mercalan-Eddy. Para mí es el texto más completo que hay de ingeniería sanitaria. El Mercalan-Eddy tiene 3 tomos. Un primer tomo que es potabilización y distribución de agua, un segundo tomo que es alcantarillado sanitario y un tercer tomo que es plantas de tratamiento de agua residual. Si usted entra en ese libro, según la experiencia de los estudios que hizo Mercalan-Eddy, que son 2 investigadores, dos escritores del texto, ellos te dan una tabla donde aquí dice que tiene 2 columnas. En una columna te da el diámetro del tubo y en otra columna te da la pendiente mínima. Perdón. La pendiente mínima que usted puede colocar para cada diámetro. ¿Cuál va a ser el valor de la pendiente mínima que nosotros vamos a colocar en una red? ¿Cuál es la mínima pendiente que le podemos dar al tubo? Terminando esto, tomamos segundo parcial. Y creo que ustedes no salieron bien, ¿no? No. ¿Cuál es el valor que nosotros debemos darle como pendiente mínima a una tubería? La fuerza atractiva. Correcto. La pendiente mínima es aquella que me garantiza que mi valor de fuerza atractiva sea la mínima. En los tramos iniciales 0,06 kilogramos por centímetros cuadrados. Y en los tramos, en el resto de los tramos metros cuadrados. Y en el resto de los tramos 0,10. Tiene que ser mayor o igual a 0,10. ¿Está claro? Entonces Mercalan-Eddy te dice, para 6 pulgadas el valor de la pendiente, para tanto el valor de la pendiente es tanto. ¿Qué fue lo que yo hice? Yo lo que hice fue que entré en un programa de ajuste, que puede ser el Excel, de ajuste de curva, y le metí esos datos y obtuve la ecuación que me permitiera calcular la pendiente del tubo. Está claro, la pendiente del tubo en función del diámetro que tenga el tubo. Y la ecuación que me dio el mejor coeficiente de correlación más cercano a 1 fue esta que tengo acá, que me dice que la pendiente del tubo es igual a 2,10 que multiplica el diámetro del tubo elevado a la menos 1,23 y todo eso por 1000. El por 1000 es para qué, para llevar la pendiente, para que no sea tan grande y no me dé un valor muy grande y no me ocupe mucho espacio en la planilla. Ahora, este valor que tengo acá, la columna 23, que es la pendiente del tubo, va a ser igual a este coeficiente por el diámetro que yo tengo en la columna 22 elevado a este valor y multiplicado por 1000. Entonces, ese valor de pendiente que yo tengo a partir de esta expresión en la columna 23 siempre va a ser el menor valor de pendiente que yo puedo colocar. ¿Qué significa? Que en caso de que, vamos a suponer, no me cumpla la fuerza atractiva, donde la fuerza atractiva, la pendiente es directamente proporcional, mientras más pendiente, más fuerza atractiva tengo. En esos casos, cuando yo tenga que aumentar el valor de la fuerza atractiva, ¿qué es lo único que puedo hacer? Aumentar mi pendiente, porque ya el valor menor que ese no le puedo poner.
Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Atiende, deja el celular. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos llegar a que de las 40 columnas, cuando no se cumplan las columnas que vamos a marcar bien acá, donde debemos chequear lo que establece la norma, cuando no se cumplan lo que establece la norma, solo podemos variar 2 columnas. Una es el diámetro de la tubería y otra es la pendiente del tubo. Y en ambos casos partimos de los valores mínimos. En caso de variar, no tengo otra opción que aumentar el valor. Ahora, con relación a la pendiente, les quiero decir algo. Vamos a suponer que la pendiente le dio 4.39 por 1000. Eso, si usted lo corre, sería 0,00439. ¿Está claro? Ahora, cuando usted vaya a variar, porque tiene que aumentar la pendiente para lograr un requisito, no le vaya a meter el cambio de 4.39 a 12, o a 5, o a 6. No, 4.39, 4.40, 4.41, porque la variación de la pendiente es sensible. Y no le puede meter un sablazo de esos grandes, lo va cambiando de a poquito, va aumentando la pendiente de a poquito hasta que le cumpla el parámetro que está fuera de norma. ¿Me entendieron? En el caso del diámetro no hay vuelta, tienen que saberse los diámetros comerciales, y si usted partió de 6, entonces no le queda otra que aumentar al diámetro comercial inmediato superior, que es 8. De 8 a 10. De 10 a 12, de 12 brinca a 16 y así sucesivamente. Tiene que saberse los diámetros comerciales. Pero de ahí brinca de diámetro en diámetro comercial. En la pendiente, vuelvo e insisto, no le metan un sablazo de 4.39 a 5,8, por ejemplo, porque le va a dar una barbaridad. O sea, 4.39, 4.40, 4.41, de a poquito. La van variando hasta que pum, pum. Porque si no, mientras más pendiente usted le dé al tubo, ¿qué va a pasar? Se va a enterrar y entonces va a tener que colocar estaciones elevadoras, lo que pasó en Warner, y le va a salir muy caro el proyecto. A tal extremo que por lo caro que puede hacer, no se justifique ponerle plata porque es demasiado caro ese proyecto para cuando se podía resolver de otra manera. ¿Está bien? Entonces, eso, aclarando eso, podemos decir lo que dice aquí. Si al concluir los cálculos no se cumple con los requisitos que establece la norma en cuanto a fuerza atractiva, velocidad, relación Y sobre D, otra de las opciones para lograr este cumplimiento es la variación de la pendiente. Es importante aclarar que hay veces que con variar la pendiente solo no resuelvo. Hay veces en que para lograr una solución, un cumplimiento, tengo que ir variando diámetro y pendiente, diámetro y pendiente, ir alternando hasta lograr que se cumpla ese cumplimiento, que se cumpla con lo establecido por la norma. ¿Está bien? Hay tramos, no al inicio, pero más adelante sí se van a dar cuenta cuando calculen que ya hay caudales grandes, etcétera, que tienen que ir variando a poquito los dos parámetros. ¿Alguna duda hasta ahí? Aquí dice, se recomienda que la variación de la pendiente se haga gradual, de a poco, y no le metan un sablazo grande. ¿Está bien? Varían los 4,39, 4,40. Hay veces que 0, va a llegar un momento en que usted, para no enterrarse tanto, vamos a suponer que tiene que, como dice ahí, 0,00439. Entonces hay veces que, a ver cuál es el valor que hay ahí, 43.9. Entonces hay veces que usted ya llega un momento en que baja y dice 43.91, 43.92 para llegar al punto exacto y no meterle una pendiente muy grande porque se entierra. O sea, recuérdese que usted va a recorrer kilómetros
Y una pendiente pasada te va a enterrar metros y eso te puede llevar a estaciones elevadoras. ¿Está claro? Eso es lo que les estoy tratando de hacer ver. ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos, mía María. María Elena, ¿está con sueño? No, está con los ojos cerrados, mirándote por dentro. Te está mirando por dentro. Bueno, ¿alguna duda hasta ahí? ¿No hay duda? Bueno. En la columna 24 y 25 vamos a obtener la cota de los tubos. En la columna 24 vamos a tener la cota inicial del tubo y en la columna 25 vamos a tener la cota final del tubo. Como estamos hablando de un tramo, porque nosotros calculamos tramo a tramo, entonces cuando nosotros decimos aquí sigue el otro tramo, vamos a suponer que esta es una cámara inicial, entonces cuando nosotros hablamos de la cota inicial nos estamos refiriendo a la cota de solera del tubo, cota inicial del tubo, siempre está referido a la cota de solera del tubo. Y cuando hablamos de la cota final, nos estamos refiriendo igualmente a la cota de solera del tubo al final del tramo. ¿Se entiende, no? Sí, Claire. Ahí vemos la parte interna de la cámara. Digamos, sería por interno 1.20 y 1.20. Para la longitud del tubo, por decir internamente de la cara inferior de la cámara sería 6. Sería sumarle más 0.6, sería más 7.20 de la longitud total, digamos. La longitud del tubo es de eje a eje. O sea, siempre, ya lo hemos visto, de eje a eje se mide la longitud de mi tubo. Sería la cota, estamos hablando que nosotros cuando vamos a calcular la cota es esta, pero siempre va de eje a eje. De eje a eje, o sea que vamos a tener la cota aquí en el eje. ¿Está claro? Entonces, para calcular la cota de solera inicial del tubo, la vamos a determinar para las cámaras de arranque, o sea, donde inicia una alcantarilla, siempre la vamos a tener, que va a ser igual a la cota del terreno. Miren acá, vamos a dibujar aquí el terreno. Va a ser igual a la cota del terreno en donde está la cámara, donde está la cámara, es la cota del terreno menos la profundidad mínima. La profundidad mínima, señores, es hasta la cota de corona del tubo. Esta es mi profundidad mínima. ¿Cuál es el valor de profundidad mínima que me recomiendan? 1 metro donde hay vehículos pasando y 0,75 cuando es peatonal. Pero bueno, donde va el vehículo es 1 metro. Yo siempre, cuando arranco una alcantarilla, tengo que partir de la mínima profundidad. No puedo arrancar más abajo, porque ¿qué pasa? Hay errores garrafales que se cometen en el diseño de las instalaciones hidrosanitarias de los edificios, como por ejemplo, les explico, el comercial Bolívar está en el centro. El proyectista que hizo las instalaciones llevó toda la columna abajo
en el sótano y descargó todas las aguas en una cámara, y como la alcantarilla pasa en una cota superior al sótano, entonces tiene que bombear de esa cámara hasta el sótano. Entonces, hay veces que la gente se quiere avivar. Por ejemplo, vamos a suponer este edificio. Fíjense que todo está asociado, ¿no? Vamos a suponer que esta es la cota de la acera y esta es la cota de la calle. Entonces, muchas veces profundizan para un parqueo. ¿Lo ves? O aquí sale, perdón, tamaño. Aquí sale para un parqueo. Entonces, lo correcto es que tú vengas con tu bajante de agua residual y la saques por aquí, por el techo, para que salga en la misma cota, por encima de la cota del pavimento. Pero en el Bolívar, ¿qué hicieron? Metió el tipo acá abajo y aquí metió una cámara de bombeo. Entonces, porque ese hombre tenga allá abajo ese error, yo no voy a profundizar mi tubería para que esto pueda ingresar aquí por encima, porque si no voy a encarecer mucho mi proyecto. Entonces, como no le hicieron caso, el tipo tuvo que meter una estación elevadora hasta la cámara de domiciliario. ¿Entiendes? Entonces, esos son errores que puede ser que alguien te reclame y te diga, por favor, pase con una cota por debajo. No, porque me voy a enterrar mucho. Siempre nosotros debemos partir en el arranque, en el inicio de cada alcantarilla, de la profundidad mínima, que es 1 metro. Y a ese metro, para tener la cota inicial, le voy a sumar, ¿qué cosa? Mi diámetro del tubo. ¿Está claro? Y entonces eso es lo que me va a dar a mí la cota de tubo inicial, o sea, la cota de solera del tubo inicial. Cota de terreno menos 1 metro menos el diámetro del tubo, y eso me da la cota de solera inicial. ¿Está bien? Bueno, ahora, en las cámaras intermedias, esta es una cámara intermedia, por ejemplo, aquí cuando no tenemos caída, necesidad de hacer caída, como en Santa Cruz, que no hay necesidad de hacer caída porque la topografía es muy llana, la cota final se va a convertir en la cota inicial del otro tramo, para el otro tramo de alcantarilla. O sea que si esto acá sigue para acá, porque así va a ser, viene para acá la otra cámara, como en el ejemplo que tenemos nosotros, que son una alcantarilla que tiene 2 tramos, y vamos a suponer que aquí ya se va por una principal perpendicular. Entonces aquí, esta cota inicial, la cota inicial se convierte en la cota final, o la cota inicial la igualo a la cota final, a menos que tenga que colocar una cámara con caída, que bueno, eso solo ocurre en La Paz. ¿Está claro? Entonces ahí yo igualo la cota final a la inicial de mi otra alcantarilla. Ya yo no tengo que calcular. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo yo calculo en la columna 25? Bueno, aquí lo vemos, ¿ves? La cota de solera inicial en los puntos de arranque de alcantarilla es la cota de terreno menos 1 metro menos el diámetro del tubo. La cota de solera en las cámaras inicial, en las cámaras intermedias, igualo la cota final a la cota inicial. O sea, le doy a la cota inicial del tramo que le sigue igual a la cota final. Solo lo que hago es un corte para poder acceder al interior de mi tubería. Siempre que las condiciones me lo permitan, siempre debemos colocar la profundidad mínima al inicio de alcantarilla, de las alcantarillas, pues con ello vamos a garantizar la mínima excavación y se disminuirán apreciablemente los costos. O sea, si yo arranco aquí con una alcantarilla, debo partir de 1 metro.
No voy a partir de 1,20 m porque ya tengo 20 centímetros enterrados que lo voy a arrastrar hasta el final. ¿Está bien? Eso es. Ahora, en la columna 25, ¿cómo voy a calcular la cota final del tubo? Yo sé que la pendiente de una tubería es igual a delta Y sobre delta X. Entonces, si despejo de aquí delta Y, porque lo que yo tengo que hacer es restarle a la cota inicial el delta Y que lo voy a obtener en función de la pendiente que tiene ese tramo. Entonces, delta Y va a ser igual a la pendiente del tramo por delta X, donde delta X es la longitud de eje a eje de cámara. ¿Está bien? De eje a eje de cámara. Porque en el interior de las tuberías, señores, es como si se mantuviera la misma cota. La cota con que llega y la cota con que sale es la misma, es horizontal. No le damos pendiente, sino que es horizontal, prácticamente. Entonces, aquí la cota final va a ser igual a ¿quién? A la cota inicial de solera menos la pendiente del tubo, que la divido entre 1000, porque aquí fíjense que yo la expresé por 1000. Entonces ahora para llevarlo a fracción lo divido entre 1000. Si no la divido aquí entre 1000, si no la multiplico por 1000 aquí, pongo el valor ese directo. Pero si lo divido, lo multiplico por 1000, lo tengo que dividir entre 1000 multiplicado por delta X, que es la longitud del tramo. Y de esa manera voy a tener la cota de solera final del tramo, que se me convierte la inicial para el otro y la final la calculo de forma similar, lógicamente con la pendiente que tenga ese tramo. ¿Alguna duda que tenga? Doctor, ¿qué pasa, por ejemplo, si la cota de terreno es mucho más pronunciada que la cota del tubo, no debe No, puede ser que la profundidad, bueno, ¿qué quiere que? Siempre vas a garantizar H mínimo. Siempre. Ahora, lo que puede pasarte, por ejemplo, que dentro de todos los tramos tenga un tramo en que sea adverso de terreno, pendiente adversa de terreno. Bueno, eso aumenta más el costo de excavación. Pero siempre en el punto voy a bajar el H mínimo. ¿Está bien? Una pregunta, cuando hablamos sobre la profundidad mínima, decíamos que era 1 metro para cuando eso de calle y 0,75 cuando eso decía. Cuando es peatonal, no es que sea, puede ser que tú tengas, a ver, por ejemplo, un bulevar. Los bulevares son calles, pero son peatonales. Ahí no tienes por qué llevarlo 1 metro, puedes aprovechar el 0,75. Bueno, que dice que la normativa obliga a decir que es la profundidad mínima de 1 metro. De 1 metro. Cuando, si es porque si por donde vas a colocar tu alcantarilla está en una calle que pasa vehículo. Si no pasa vehículo, 0,75. Te pongo el ejemplo de un bulevar. Hay bulevares que solo son peatonales. Son calles, pero solo son peatonales. Ahí puedes aprovechar el 0,75. ¿Y qué pasa si la pendiente es tanta que no se puede garantizar la velocidad máxima y se sobrepasa? Tiene que cumplir. Que se sobrepasa, ¿qué cosa? La velocidad. Ahí. La pendiente muy pronunciada, digamos. Ahí lo que tienes que hacer, ese es el caso de La Paz. Ese es el caso de La Paz, donde tienes esto. En esos casos, solo lo puedes hacer en el plano. No hay fórmula, no hay nada. O sea, vamos a suponer que tu calle es esta. La Paz, una calle inclinadísima. Y entonces aquí tú partes de 1 metro. Aquí vas a poner tu cámara inicial. Partes de tu metro de profundidad. Y aquí va a salir tu tubería, que va a tener una pendiente.
En estos casos, tú tratas de jugar con la pendiente máxima, ya no es la mínima, sino trata de jugar con aquella pendiente que no se sobrepasa los 5 metros por segundo. ¿Me entiendes? Entonces tú vas a avanzar, vas a avanzar, vas a avanzar con tu pendiente, y cuando ya se hace menor a 1 metro, entonces ahí vas a tener que colocar una cámara. ¿Me entiendes? Y ahí entonces tu cámara es con caída. Cuando te vas a sobresalir del metro, entonces ahí ya tú colocas una cámara con caída. Aquí le pones un tapón y aquí bajas a buscar la nueva cota. Y aquí sales otra vez, ¿ves? Y entonces eso tú vas dibujando tu tubería en el plano, y cuando ya se llegue a metro, otra vez ahí una cámara con caída. Y entonces, ¿por qué pones cámaras con caída? Porque si no te vas a salir, y para poder avanzar un poco más. En la cámara de la izquierda no tendría que bajar más, digamos, para... No. O partiría siempre de 1 metro De 1 metro puedes partir. Y si parto, digamos, de... No pasa nada, pero igual Para no hacer tanta cámara. puedes partir de más de 1 metro. Se puede. Para evitar tener que hacer tantas cámaras. En La Paz yo vi un proyecto, un ingeniero que trabajaba conmigo, se fue a La Paz un tiempito a trabajar, bueno, con problemas familiares, y cuando vino me trajo un proyecto que había trabajado en La Paz, y había cámaras que tenían 12 metros de profundidad, precisamente para evitar tener que colocar tantas cámaras. En esos lugares donde la topografía es accidentada, ahí eso tú lo haces, pero en el perfil. Vas dibujando tu perfil a tratar de avanzar lo más posible sin colocar cámara. Eso no hay otra forma. Aquí en el llano lo puedes calcular así, pero en La Paz es trabajando el perfil. ¿Está bien? Y buscando tu pendiente, trabajas con la pendiente máxima, donde tu velocidad nunca sobrepase los 5 metros por segundo, que es el valor máximo que se permite de velocidad. Acá en Santa Cruz trabaja con la pendiente mínima, que te cumpla con la fuerza atractiva, no tanto con la velocidad, sí con la fuerza atractiva. ¿Alguna otra duda que tenga? Bueno, entonces ya tenemos la cota inicial y final del tubo. Ahora vamos a la columna 26, donde vamos a calcular el valor de la fuerza atractiva. Ese valor de la fuerza atractiva lo vamos a calcular por esta expresión, que dice que la fuerza atractiva es igual al peso específico del agua, que vamos a utilizar siempre 1000, multiplicado por el radio hidráulico parcial. ¿Por qué radio hidráulico parcial? Porque nuestra tubería no trabaja sección llena. Y entonces el radio hidráulico correspondiente a la profundidad del agua que tenemos nosotros dentro de la tubería, que es una profundidad del agua menor que el diámetro, siempre la vamos a tener. Por eso es que trabajamos con el radio hidráulico parcial, porque si fuera el radio hidráulico para la tubería llena es D sobre 4. El diámetro sobre 4 es el radio hidráulico para la tubería llena, pero no podemos utilizar ese valor, porque la tubería nuestra no está llena, está parcialmente llena. Ahora, permítanme decirles que cuando veamos la columna 37, ahí vamos a ver cómo calculamos ese radio hidráulico parcial, que está en la parte de la planilla de cálculos adicionales. ¿Está bien? Entonces, créanme que es el radio hidráulico parcial nada más, para que no... y lo vamos a aprender a calcular en la columna 37. Y multiplicado por la pendiente, y esta es la pendiente del tubo. Si nuestra pendiente del tubo la multiplicamos por 1000, aquí la tenemos que dividir entre 1000. Por eso es que aparece aquí la columna 23,
Esta es la pendiente por 1000, la dividimos entre 1000 para transformarla a fracción. Entonces, sería la fuerza atractiva igual a 1000 que multiplica el valor que obtenemos en la columna 37 multiplicado por la pendiente que es la que obtuvimos en la columna 23 dividido entre 1000 para llevarlo a fracción. ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora, ¿qué debemos chequear aquí? Aquí ya debemos chequear lo primero que nos dice la norma, que debemos chequear que en todos los tramos se cumpla que nuestra fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,10 kilogramos por metro cuadrado, pero en los tramos iniciales, que es el tramo, aquí sería el tramo 1-2, un tramo inicial, es donde inicia la alcantarilla, donde tenemos el menor caudal de aportación. En esos tramos debemos chequear que nuestra fuerza atractiva sea mayor o igual a 0,06. En el resto, ya por ejemplo, en el tramo 2-3, aquí ya obligatoriamente nuestra fuerza atractiva tiene que dar mayor a 0,1. Si no se cumple, aquí fíjense ustedes que tenemos, en el radio hidráulico está metido el área, pero si nosotros estamos calculando el tramo inicial y ya partimos de 150, entonces no podemos, recuérdense que el radio hidráulico es área entre perímetros, ¿entienden? Ahora aquí es función de la pendiente, entonces lo que nosotros podemos hacer, ¿qué cosa es? Ir aumentando ligeramente la pendiente hasta que cumpla con el valor de la fuerza atractiva, según el tramo. Si es inicial, 0,06. Si ya es el resto, 0,10. ¿Se entendió, señores? Eso es. Entonces, no hay vuelta, no hay magia, no es difícil. ¿Está claro? Es solo tener el detalle de fijarte en los resultados, en aquellos tramos en que no se cumplen estos parámetros, o aumenta de diámetro o aumenta pendiente. Nada más. Hay veces que tiene que aumentar los dos de a poquito. Sobre todo ya con tramos avanzados, que los caudales son más grandes. ¿Está bien? ¿Dudas hasta ahí? ¿No hay dudas? Bien. En la columna 27, bueno, ya eso lo vimos, ¿no? En la columna... Claro, lo que pasa es que en la columna 27 es la relación Y sobre D. Si quiere pasamos a la otra.